¿Te acuerdas de cuando ir al súper era un plan completo? No era bajar por dos cosas. Era la despensa grande. Era el carrito que parecía de metal pesado. Era el pasillo infinito de detergentes donde siempre olía a limpio. Era el área de frutas donde todo se veía más brillante de lo normal. Era el pan recién horneado que te golpeaba en la nariz antes de que llegaras a la panadería. Era esa rutina tan repetida que, precisamente por repetida, se volvió invisible. Y ahí, como parte del paisaje, aparecía un nombre que parecía imposible de borrar: Gigante. Lo inquietante es esto: casi nadie puede decir con exactitud cuándo se fue Gigante. No hay un último día grabado en la memoria colectiva. No hay una escena final que todo el mundo recuerde. No hubo un gran adiós nacional. Gigante simplemente dejó de estar, y el país siguió comprando como si nada. Y cuando una marca así desaparece sin ruido, la historia no va de un logo, va de un mecanismo, va de cómo cambian las reglas del consumo y, con ellas, cambian las ciudades, cambian los hábitos, cambia lo que te parece normal, sin que nadie te lo explique. Hoy vamos a reconstruir esa desaparición silenciosa paso a paso. ¿Cómo nació Gigante? ¿Cómo se volvió parte de la rutina de millones? ¿Cuál fue el punto de quiebre real? ¿Y cómo ocurrió lo más extraño? Que un gigante se apagara sin que pareciera apagarse. Y lo más importante, ¿qué significa eso? Porque esto no es una curiosidad del pasado. Es una lección sobre cómo se reordena un país por dentro, en lo cotidiano, sin hacer escándalo. Todo empieza en 1962, cuando México todavía compraba de otra manera. En ese momento, el mercado tradicional y la tiendita de barrio eran el centro de la vida diaria. Comprar era cercano, fragmentado, repetido muchas veces en la semana. El concepto de supermercado moderno, con autoservicio amplio, pasillos grandes, carrito, estacionamiento y una lógica de aquí lo resuelves todo, no era algo obvio para todo el mundo. Era una apuesta al México urbano que estaba creciendo. Gigante abre su primera tienda en la Ciudad de México, en Mixcoac. El fundador fue Ángel Losada Moreno. Y ese dato importa porque marca el inicio de una transformación enorme. Gigante no solo abrió un lugar para vender productos, empezó a entrenar hábitos, empezó a crear una costumbre nacional. Porque un supermercado, cuando funciona, no se queda en te vendo arroz. Un supermercado exitoso se convierte en la agenda invisible de una familia. Vamos al súper tal día. Ahí compramos esto. Ahí se surte la semana. Con el tiempo, esa idea se vuelve rutina. Y con la rutina llega el poder. Porque el mayor poder de una cadena de autoservicio no es el anuncio ni el logo, es que se mete en tu calendario sin pedir permiso. Si una tienda entra en tu calendario, tu vida empieza a girar alrededor de ella. Te acostumbras a sus pasillos, a sus marcas, a su forma de acomodar las cosas, a su música de fondo, a sus promociones, incluso a sus cajas. Y cuando te acostumbras, ya no comparas. Solo vas. Gigante crece en un país que se urbaniza a gran velocidad. Crece con el automóvil, con la idea del estacionamiento, con la compra semanal, con la despensa como ritual familiar. Y aquí hay algo que mucha gente olvida. Ir al súper durante años fue, para muchas familias, una actividad compartida. Los niños iban, pedían algo, se aburrían, se subían al carrito, se quedaban mirando los juguetes o las revistas. Los adultos recorrían pasillos, comparaban precios, elegían marcas. Era un recorrido casi siempre igual, como un circuito. Y esos circuitos, repetidos miles de veces, construyen memoria. Por eso Gigante fue más que un negocio. Fue un pedazo de vida cotidiana. Y cuando una marca llega a ese nivel, parece eterna. Porque el consumidor siente que la normalidad no cambia. Pero la normalidad sí cambia. Solo que cambia despacio, y por eso no la notas. En los 80-90, Gigante se consolida como uno de los grandes jugadores del autoservicio mexicano. No era el único, pero era parte de ese grupo de cadenas nacionales que definieron la manera moderna de comprar. Gigante se volvió un nombre familiar, un lugar reconocible, un punto fijo en muchas ciudades. Para mucha gente, Gigante era sinónimo de súper grande. Y esa asociación, marca convertida en concepto, es de lo más difícil de lograr en consumo masivo. Hasta aquí, todo suena como una historia de éxito que debería continuar. Pero aquí es donde llega el cambio que no se siente como cambio, hasta que ya hizo daño, el cambio de tablero. A finales de los 90 y principios de los 2000, el retail mexicano entra en una etapa distinta. Ya no es solo una competencia de quien tiene más tiendas
o quien está en mejor ubicación. Empieza a ser una competencia de sistemas, de logística, de centros de distribución, de negociación con proveedores, de escala, de presión de precios, de eficiencia, y en una guerra de sistemas, la empresa que tiene el sistema más grande puede imponer el ritmo. En México, esa transformación se acelera con la expansión de Walmart. Y esto hay que entenderlo con calma. Walmart no fue solo una tienda nueva compitiendo con otras tiendas. Fue la introducción agresiva de un modelo donde el poder no está en la tienda, sino en lo que la tienda arrastra detrás. Una red logística enorme, una disciplina de costos, una capacidad de negociar por volumen y una estrategia para convertir el precio bajo en una expectativa permanente del consumidor. Cuando el consumidor se acostumbra a que el precio bajo es lo normal, todo el mercado se reordena. Porque ya no compites por conveniencia o surtido, compites por cuánto puedes bajar sin destruirte. Y ese es el tipo de competencia más cruel, porque obliga a todos a jugar un juego que no todos pueden sostener. Aquí aparece la primera gran paradoja. Tú podías seguir viendo un gigante con gente, con carritos, con cajas cobrando, y aún así, por dentro, el negocio podía estar perdiendo terreno estructural. Porque el público ve movimiento, pero el mercado se decide en márgenes, en costos, en eficiencia, en inventarios, en negociación. El público no ve cuánto se gana por cada producto, no ve cuánto cuesta moverlo, no ve cuánto presiona el proveedor, no ve cuánto cuesta mantener el tamaño. Solo ve si hay de todo y si está abierto. Gigante, en ese periodo, entra en la zona donde muchas empresas grandes empiezan a sufrir sin parecerlo, la zona donde el modelo anterior deja de ser el mejor modelo. No significa que Gigante estuviera mal. Significa que el mundo alrededor cambió la definición de lo que es ganar. Y cuando una empresa se enfrenta a eso, tiene dos opciones: transformarse a un nivel muy profundo, lo cual cuesta años y capital, o salir del juego antes de perder más. En retail, salir del juego muchas veces no significa cerrar de golpe. Significa vender. Ahí llegamos al punto de quiebre real. En 2007, Gigante decide vender su operación de autoservicio a Soriana. La operación incluía cerca de 200 tiendas en México, bajo formatos como Gigante, Bodega Gigante y Super G, además de activos relacionados como centros de distribución. Esto es clave. No estamos hablando de que un día cerraron. Estamos hablando de una transición corporativa que, para el consumidor, se siente como empezaron a cambiar cosas. Y ahí está el corazón de la desaparición silenciosa. Cuando una marca desaparece por compra o absorción, no hay apagón. Hay reemplazo gradual. Primero cambia lo visible, el letrero, el logo, los colores, los uniformes. Luego cambian pequeños detalles, la señalización, algunas marcas propias, el acomodo, las promociones. Después cambia lo más fuerte, el nombre deja de existir en la vida cotidiana. Tú sigues yendo al mismo edificio, al mismo estacionamiento, a veces al mismo pasillo, pero ya no estás entrando a Gigante. Estás entrando a otra cosa. Y lo más impresionante es que ese tipo de desaparición evita el duelo. Porque el duelo ocurre cuando algo se rompe. Cuando un lugar cierra y ya no está. Cuando hay un antes y un después muy claro. Pero aquí el después se instala sin cortar la rutina. El consumidor no deja de comprar. Solo compra bajo otro nombre. Y por eso casi nadie se sienta a pensar, ¿por qué desapareció una cadena mexicana gigantesca? Porque no hubo un momento donde te obligaran a detenerte. Ese es el tipo de desaparición más eficaz, la que ocurre mientras tú haces lo de siempre. Ahora, pensemos en lo que esto significa en términos reales, no sentimentales. Cuando desaparece una cadena grande nacional, el mercado se concentra. Y cuando el mercado se concentra, cambian muchas cosas aunque no se vean. Cambia quien negocia con los proveedores. Cambia qué productos entran. Cambia qué marcas se vuelven más visibles. Cambia cómo se decide el precio. Cambia la presión sobre la industria local. Cambia el poder de decisión en el mapa del consumo. No es solo perdimos un nombre. Es que se reacomodó la estructura que decide lo que tú ves y lo que tú compras. Y aquí entra la pregunta de ¿qué perdió México? Pero aterrizada. México perdió una marca mexicana que había sido parte de la modernización del consumo durante décadas. Perdió diversidad de jugadores en un sector que mueve la vida diaria de millones. Perdió un equilibrio donde varias cadenas nacionales competían entre sí y mantenían el tablero más repartido. Porque cuando el tablero se reparte menos, se vuelve más difícil que nuevos jugadores entren.
Y cuando nuevos jugadores no entran, el mercado se vuelve más uniforme, más controlado, menos diverso. También se pierde algo cultural, se pierde memoria. Porque Gigante era un marcador de época. Era un nombre que ubicaba una forma de vivir, una forma de comprar, una forma de recorrer, una estética del retail mexicano. Cuando desaparece, el presente se vuelve el único referente. Y el presente siempre se siente inevitable, como si siempre hubiera sido así. Pero no, hubo otra configuración del país, solo que se borró sin hacer ruido. Y aquí viene un detalle que a mucha gente le pega. Hay marcas que desaparecen y tú lo sientes como si te hubiera movido la casa 1 centímetro. No te tumbaron la casa, no te sacaron, solo movieron algo. Y ese movimiento te deja una sensación rara cuando lo recuerdas. ¿Cómo es que ya no existe? ¿En qué momento se fue? Ese desconcierto es el sello de la desaparición silenciosa. ¿Por qué Gigante no volvió? Porque en retail, volver es casi imposible cuando ya vendiste músculo. Volver no es reabrir tiendas. Es reconstruir sistema, logística, distribución, acuerdos, ubicaciones, capital, poder de compra. Y competir contra actores enormes que ya dominan el terreno. La nostalgia no compra centros de distribución. No negocia con proveedores. No sostiene precios bajos. La nostalgia solo recuerda. Y el mercado castiga a quien solo recuerda. Por eso Gigante queda como lo que hoy es, una marca que existe en el lenguaje del recuerdo. Antes había Gigante. ¿Te acuerdas de Gigante? Mi mamá iba a Gigante. Ese tipo de frases son el museo invisible de un país. Porque en esas frases se guarda un México que ya no está, pero que existió de manera muy real. La imagen final, si la piensas, es casi cruel. Pasas por una tienda que ocupa el mismo terreno donde antes estaba Gigante. El estacionamiento puede ser el mismo. La ubicación puede ser la misma. Pero el nombre ya no está. El símbolo se borró. Y en ese borrado hay una historia enorme. La historia de cómo un gigante desapareció sin escándalo, sin quiebre espectacular, sin despedida nacional, solo mediante un reemplazo ordenado. Y entonces te queda una pregunta que no es de nostalgia, es de presente. Si Gigante se fue así, con sustitución gradual, sin que el consumidor se detuviera, ¿cuántas otras marcas mexicanas grandes han desaparecido igual, mientras tú estabas ocupado con tu vida, llenando el carrito, buscando ofertas, siguiendo la rutina? Porque a veces los cambios más grandes de un país no ocurren en discursos ni en titulares. Ocurren en el lugar más cotidiano de todos, en donde compras lo que necesitas para vivir.